México versus Sudáfrica, Corea del Sur versus República Checa, Canadá versus Bosnia y Herzegovina, Estados Unidos versus Paraguay, Qatar versus Suiza, Brasil versus Marruecos, Haití versus Escocia, Australia versus Turquía, Alemania versus Curazao, Países Bajos versus Japón, Costa de Marfil versus Ecuador, Suecia versus Túnez, España versus Cabo Verde, Bélgica versus Egipto, Arabia Saudita versus Uruguay, Irán versus Nueva Zelanda, Francia versus Senegal, Irak versus Noruega, Argentina versus Argelia, Austria versus Jordania, Portugal versus República Democrática del Congo, Inglaterra versus Croacia, Ghana versus Panamá, Uzbekistán versus Colombia, República Checa versus Sudáfrica, Suiza versus Bosnia y Herzegovina, Canadá versus Qatar, México versus Corea del Sur, Estados Unidos versus Australia, Escocia versus Marruecos, Brasil versus Haití, Turquía versus Paraguay, Países Bajos versus Suecia, Alemania versus Costa de Marfil, Ecuador versus Curazao, Túnez versus Japón, España versus Arabia Saudita, Bélgica versus Irán, Uruguay versus Cabo Verde, Nueva Zelanda versus Egipto, Argentina versus Austria, Francia versus Irak, Noruega versus Senegal, Jordania versus Argelia, Portugal versus Uzbekistán, Inglaterra versus Ghana, Panamá versus Croacia, Colombia versus República Democrática del Congo, Suiza versus Canadá, Bosnia y Herzegovina versus Qatar, Escocia versus Brasil, Marruecos versus Haití, República Checa versus México, Sudáfrica versus Corea del Sur, Curazao versus Costa de Marfil, Ecuador versus Alemania, Japón versus Suecia, Túnez versus Países Bajos, Turquía versus Estados Unidos, Paraguay versus Australia, Noruega versus Francia, Senegal versus Irak, Cabo Verde versus Arabia Saudita, Uruguay versus España, Egipto versus Irán, Nueva Zelanda versus Bélgica, Panamá versus Inglaterra, Croacia versus Ghana, Colombia versus Portugal, República Democrática del Congo versus Uzbekistán, Argelia versus Austria, Jordania versus Argentina. Si les gustó este video, denle like al video y suscríbanse al canal si les gusta el Mundial 2026 y quieren verlo, de verdad. Nos vemos en el próximo video de los 16avos de final que comenzaron el 28 de junio. Adiós.